Cuando la promesa de la educación gratuita parece centrarse en el financiamiento más que en la calidad, hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan, es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a la última clase de física. El próximo lunes y martes son la prueba. Sabemos que el martes es la de ciencias. Hoy vamos a hacer... No vamos a pasar más materia, ya pasamos toda la materia, vimos todo durante el año. Sabemos perfectamente qué cosas nos pueden preguntar. Vamos a hacer más preguntas. Vamos a tomar ensayos de EMRE que hayan publicado en los últimos años y vamos a hacer más preguntas. Me voy a centrar en la parte del módulo común y vamos a ver si alcanzamos a hacer algo de la parte del módulo electivo. No les prometo nada, porque igual hice hartas preguntas del módulo común, ¿ya? Para los que están viendo, acuérdense que las clases comenzaban siempre a las 7 y quizás por alguna configuración de su computador, por el uso de horario y cosas así, quizás tienen una hora menos, pero eso es cosa de que ustedes lo cambien en su computador. Con respecto a los resúmenes, en el grupo de Facebook hay varios resúmenes como publicados, pero ninguno hecho, por lo menos yo no he hecho ninguno. Hice un formulario hace ya casi el semestre pasado. Ese formulario también lo publiqué, lo voy a publicar de nuevo para la gente que no sabe dónde está, ¿ya? Así que eso pues chiquillos, vamos con las preguntas del módulo común. Vamos a seguir la clase pasada. Terminamos en la pregunta 27 o algo así. Comenzamos de atrás hacia adelante. Y eso, comenzamos de atrás adelante. Ahora vamos en la 26, vamos a llegar a la 1 y después vamos a hacer las preguntas del módulo electivo, ¿ya? Entonces, dice, para un gramo de agua que se encuentra en un recipiente cerrado a una atmósfera y a una temperatura inicial de 4 grados Celsius, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, yo leo la pregunta, me dan datos de presión y de temperatura, ¿cierto? Y luego nos van a hablar de, si se fijan acá el grueso dice temperatura, aumenta o disminuye, ahí hay un grado, y luego nos preguntan qué pasa con su volumen, densidad, masa, volumen, densidad. Entonces vamos como a ver qué apunta la pregunta. Nos dan presión, nos dan volumen y nos dan temperatura, ¿cierto? Una vez que tenemos esas tres cosas, podemos hacer la relación de los gases, la típica relación de los gases, en la que la presión por la temperatura dividido en la presión por el volumen dividido en la temperatura es una constante. ¿A qué se refiere esto? A que si yo subo la presión, o bajo la temperatura, perdón, o bajo el volumen, o subo la temperatura para que esto se mantenga constante, para el mismo gas. Si yo, por ejemplo, bajo el volumen, o subo la presión, o bajo la temperatura, para que esto se mantenga constante. Entonces la idea es que va a haber una relación, ¿cierto?, entre la presión, el volumen y la temperatura para cualquier gas. Por lo tanto, vamos a ver qué cosas se mantienen constantes y vamos a ver entonces con
¿con qué respuesta nos quedamos? Entonces, en este caso, tenemos presión constante. Aquí, es un gramo de agua que se encuentra cerrado a presión constante. Por lo tanto, nos olvidamos de este P. Este P no se puede integrar en esta constante. Va a variar el volumen y va a variar la temperatura, ¿cierto? Entonces, el volumen, si sube, la temperatura tiene que subir, ¿cierto? Son directamente proporcionales. De repente, hay veces que yo he visto que se hacen esas como pirámides. Cada uno tiene su método, pero lo importante es que hay que saber que para los gases, este número que está acá, ¿cierto? La presión, el volumen dividido de la temperatura es una constante. Ahora, si la presión es constante, ese P lo podemos tomar y lo tiramos al otro lado como parte de la constante. Entonces nos van a quedar que estas dos variables van a definir la constante. Entonces, si subo el volumen, tengo que subir la temperatura. Lo mismo, si subo la temperatura, tengo que subir el volumen. En este caso, la temperatura es la que va a cambiar. Entonces, por ejemplo, para la A, dice, si la temperatura aumenta, entonces su volumen aumenta. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y eso es correcto. Veamos las otras, por si acaso, como para descartarlas. Si la temperatura, por ejemplo, aumenta acá, la B, si la temperatura aumenta, entonces aumenta su densidad. Pensemos, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿cierto? Si aumenta el volumen, su densidad disminuye, ¿cierto? Después, piensen, mientras más volumen, tengo menos densidad. Después, si la temperatura disminuye, entonces disminuye su masa. No tiene sentido que disminuya su masa. El mismo concepto. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye, pero la masa no tiene por qué cambiar. No estamos como eliminando masa o sacando masa del material. No. La D dice, si su temperatura disminuye, entonces su volumen disminuye. Eso también está correcto. Después la E dice, si la temperatura disminuye, entonces aumenta su densidad. Y eso dijimos recién que no. Vamos con la que sigue. 25. Si un cuerpo varía su temperatura en 20 grados Celsius, entonces la variación de su temperatura en la escala Kelvin es. Vamos primero con cómo era la escala de los grados. Aquí me equivoqué, acá hay un más, debiese haber un más, que quizás lo corregí. No, no está corregido. Entonces, boom, me devuelvo. Acá. Entonces, ¿qué pasa si aumento un cuerpo? ¿Qué pasa si aumento la temperatura de un cuerpo? Ya deberíamos saber que en la escala Celsius y la escala Kelvin debiese aumentar de la misma forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente es un número, en este caso sumado, acá hay una resta, pero es sumado, y la diferencia se mantiene, ¿sí? Subir 20 grados en Kelvin es lo mismo que subir 20 grados en Celsius, o bajar, que es lo mismo, ¿sí? Entonces lo vamos a demostrar, y vamos a hacer esta pequeña como matemática, ¿sí? La delta, que acuérdense que era final menos inicial, o sea, cuánto cambio, en Kelvin va a ser igual a cuánto cambio en Celsius más 273.15. Acuérdense que acá hay un más. Debe ser un más. Después vamos a separar esta delta. ¿Sí? Final menos inicial. La final tiene el Celsius final más el número este de 273 menos el inicial, que es el Celsius inicial, más el 273. Acuérdense que se va con un más. Después, sacamos los paréntesis y nos quedan final menos inicial, y este nos queda negativo y el otro positivo. Finalmente nos van a quedar los dos al revés, cosa que este se anule con ese, ¿cierto? Y nos va a quedar que el final menos inicial es lo mismo que es el delta, el cambio, ¿cierto? El cambio en Celsius va a ser lo mismo que el cambio en Kelvin, y así queda demostrado, ¿sí? Lo podrían haber hecho de memoria, sabiendo que el cambio en Celsius es lo mismo que el cambio en Kelvin, pero es más, por seguridad como propia, es mejor demostrarlo, ¿cierto? Entonces, si sube 20 kelvins o 20 Celsius, bueno, finalmente voy a tener que subir 20 kelvins. ¿Ya? Todo bien con eso, ¿cierto?
Dicen por ahí que sería más interesante si nos preguntaran por los Fahrenheit, pero en realidad nadie usa los Fahrenheit, solo los estadounidenses. Y es como una unidad. Allá usan puras unidades raras. En realidad está el cero absoluto definido en los Kelvin, entonces es más útil. Y nosotros usamos los Celsius porque convención histórica. En un automóvil que viaja en una carretera recta, parte desde un punto O y aumenta su velocidad en forma constante durante 2 minutos. Luego, durante 3 minutos, mantiene constante su velocidad y, finalmente, frena con aceleración constante hasta detenerse en 1 minuto. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la mejor componente de la fuerza neta, F, sobre el auto en la dirección del movimiento durante los 6 minutos que se mantuvo en movimiento? Entonces, vamos a tener un punto, allí le puse O, ese punto O, lo puse allá arriba al ladito. Entonces, acá, el punto O se refiere a el origen. ¿Sí? El origen, generalmente entonces se pone con esta letra O, para que no se confundan. ¿Ya? Parto entonces desde el origen con aumentando mi velocidad. Finalmente nos preguntan por la fuerza, ¿cierto? Acá. Nos preguntan por la fuerza neta. ¿Sí? ¿Qué es fuerza? La fuerza es la masa por la aceleración. ¿Sí? La masa por la aceleración. Entonces estamos buscando, bueno, si el auto no va a cambiar su masa, finalmente vamos a ver que lo único que cambia en la fuerza es la aceleración. ¿Sí? Entonces vamos a identificar en qué lugares va a ir cambiando la aceleración. ¿Cierto? Ahora, allá arriba dice, acá, aumenta su velocidad. Al principio, aumenta su velocidad. Aumentar la velocidad significa cambiar la velocidad de manera positiva. ¿Sí? Entonces vamos a ir aumentando cada vez más la velocidad, por lo tanto tenemos una aceleración positiva. ¿Sí? Entonces en los primeros 2 minutos tenemos aceleración positiva. ¿Sí? Esta aceleración es constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí dice, aumenta su velocidad en forma constante. Acuérdense cuál es el gráfico de una recta constante, es una raya, sí, recta. Y aquí la única que tiene una raya, una recta, es la E, en la primera parte. Vamos a ver si finalmente coincide con todo lo que tenemos después. Entonces dice, después, durante 3 minutos, se mantiene constante la velocidad. Si la velocidad es constante, significa que su aceleración es cero, no cambia su velocidad, ¿cierto? Acuérdense que aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Si no cambia la velocidad en el tiempo, no hay aceleración. Entonces tenemos acá aceleración cero en esos minutos. Y luego se detiene con aceleración negativa. Entonces tenemos una aceleración constante negativa. Debería estar por debajo del cero, tal como está en la figura E. ¿Sí? Y entonces nos vamos a quedar con la figura E. ¿Por qué? Acuérdense que al frenar tenemos aceleración negativa. Y esa aceleración, si estamos en un gráfico de fuerza, se van a ver como puras constantes, puras rectas. Si estamos en un gráfico de velocidad, por ejemplo, la velocidad sube, la velocidad se mantiene constante y la velocidad baja. ¿Sí? Pero este es un gráfico de velocidad, no de fuerza. ¿Por qué sabemos que este es de fuerza? Porque estamos buscando la aceleración. ¿Sí? Entonces nos quedamos con la E. Maravilloso. Me pregunta Francisca si vamos a ver el modelo de prueba de este año. Y Francisca, sí, ya lo vimos. Son la clase, si no me equivoco, la 15 y la 16, en las que vimos todo todo el modelo de este año. ¿Ya? Este es el del año pasado. Sigamos. Un cuerpo viaja a 120 kilómetros hacia su destino con una rapidez media de 60 kilómetros por hora y regresa por el mismo camino al punto de partida con una rapidez media de 40 kilómetros por hora. ¿Cuál es su rapidez media para el viaje completo? Entonces, vamos a devolvernos porque Carolina no entendió por qué no podía hacer la A. Entonces, Carolina, acuérdate que nos están preguntando acá por la fuerza. La fuerza es masa por aceleración. Si nosotros sabemos que la masa no va a cambiar, tenemos que buscar el cambio en la aceleración. Entonces, primero vimos que la aceleración es constante. ¿Sí? Para los 3 casos. O es constante positiva, o es constante cero, o es constante negativa. Entonces teníamos que buscar un gráfico que nos dé puras rectas, constantes, ¿cierto?
y la única que se acomoda es esta, ¿ya? Si nos preguntaran por la velocidad, que yo creo que es lo que tú estás pensando, en la velocidad, claro, la velocidad va subiendo, dice aumenta, después llega a ser constante y luego baja, frena, ¿cierto? Frena, disminuye su velocidad hasta detenerse, ¿sí? El problema es que este gráfico debiese decir acá, en vez de F, velocidad. Y ahí estaría bien. El problema es que para un gráfico de fuerza, este gráfico está malo. Porque en la fuerza, finalmente lo que está detrás de la fuerza es la aceleración. Entonces estamos graficando la aceleración, que es lo que corresponde según estas rectas constantes, ¿sí? Ojalá que haya quedado claro. Ya, pues entonces acá tenemos, la pregunta siguiente era un... Quizás hice el dibujo. No, hice el dibujo. Entonces tenemos una distancia, 120 kilómetros, que yo lo recorro con rapidez media de 60 para ir y de 40 para volver. Entonces primero nos preguntan cuál es la velocidad media finalmente de todo este sistema, ¿sí? Vamos primero con para sacar la rapidez media, tenemos que sacar entonces, vamos con lo que puse yo. Entonces, en este caso, la rapidez media, quiero que se fijen y que se acuerden de esta fórmula. Esta fórmula es la ecuación itinerario, la típica ecuación que hemos visto un montón de veces. Y cuando queremos calcular la rapidez media es cuando nosotros no consideramos el término de la aceleración, ¿sí? La rapidez media es para un movimiento rectilíneo uniforme en el cual no hay aceleración, aunque claro, tiene que haber aceleración porque si no esta cosa no se partiría moviendo, ni tampoco comenzaría como a frenar para detenerse, darse la vuelta, etcétera, etcétera. Por eso se llama rapidez media y no rapidez instantánea, ¿sí? Es importante esa diferencia porque en general uno llega y calcula velocidad igual distancia partido en tiempo. Y esa es la velocidad media o rapidez media, ¿sí? Dependiendo si es rectilíneo o no. Entonces, chiquillos, cuando tengan una cosa como esta, en la que vean velocidad igual distancia partido en tiempo y estén tentados a usar distancia partido en tiempo, piensen si el movimiento está acelerado. Porque si el movimiento está acelerado, no se puede usar esta ecuación, ¿ya? Si está acelerado, tienen que usar esta de acá y tienen que ponerle la aceleración. En general, la aceleración puede ser la gravedad, que sería g, ¿cierto? Menos 10, entonces aquí cambiaría menos 10 y podemos calcular un montón de cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, no hay aceleración. La aceleración es cero porque estamos considerando un movimiento largo en el tiempo, ¿ya? Entonces, nos queda si este es cero, se va. Y tenemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Esa velocidad inicial la podemos considerar como la velocidad media, ¿sí? Fíjense, pasamos restando el inicial, nos queda final menos inicial, que sería final menos inicial, distancia, ¿cierto? Distancia partido en tiempo, ¿cierto? Velocidad igual, de nuevo tenemos distancia partido en tiempo. Y eso es lo que nosotros siempre hemos conocido desde que tenemos, no sé, 4 años, ¿cierto? Desde kinder, nos han dicho que la velocidad es la distancia partida en el tiempo. Por lo tanto, esta solución de velocidad igual distancia partida en tiempo viene sin considerar la aceleración. Estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, para el primer camino, vamos a ver, necesitamos dos cosas. Para calcular la velocidad, entonces, ¿cuánta distancia se recorre y en cuánto tiempo se recorre? ¿Cierto? La distancia es fácil. Aquí nos dicen, el cuerpo recorre 120 kilómetros. Entonces la distancia de ida son 120, la distancia de vuelta son 120, por lo tanto en total son 240. ¿Sí? Ahora lo que nos complica es el tiempo. ¿Sí? En el primero tenemos... Bueno, hagamos el despeje. Entonces, el tiempo es la distancia sobre la velocidad. ¿Sí? Luego hacemos los cálculos pertinentes, 120 dividido en 60, y eso nos da 2 horas. Entonces en el primer camino se demora 2 horas. En el segundo camino, la misma historia, necesitamos saber cuánto tiempo se demora. El tiempo entonces va a ser la distancia sobre la velocidad. 120 dividido en 40. En este caso son 3 horas. Entonces de ida lo recorre en 2 horas y de vuelta lo recorre en 3 horas. Finalmente vamos a hacer este cálculo de distancia partido en tiempo porque nos están pidiendo la velocidad media. ¿Sí? ¿Cuánta distancia recorre?
120 de ida, 120 de vuelta, ¿cierto? ¿Y en cuánto tiempo? 2 horas de ida, 3 horas de vuelta. Lo sumamos y lo dividimos y nos da 48 kilómetros por hora. ¿Ya? Con eso estamos y marcamos la C. ¿Sí? La C. Sigamos. ¿Qué pasa si entonces tenemos la siguiente pregunta? Dice, dos fuerzas de igual magnitud y dirección forman un par acción-reacción. Al respecto, se afirma correctamente que dichas fuerzas, 1, se anulan entre sí, 2, se ejercen sobre un mismo cuerpo, 3, se ejercen sobre cuerpos distintos. Entonces vamos a analizar entonces esto, que dice, Francisca, te perdiste. 120 porque arriba dice, el auto viaja 120 kilómetros. Ahí son 120. ¿Ya? Son 120 de ida, 120 de vuelta. Seguimos. Con la fuerza. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza? Vamos a hacer un ejemplo con esta niñita que está empujando a la pared. Acuérdense que siempre tenemos un par de acción y reacción, ¿cierto? A todo esto, en general las preguntas de física del módulo común son súper descriptivas. O sea, son la explicación de los fenómenos que nosotros observamos en la naturaleza. Esta, como con mucho cálculo no van a encontrar. Van a ser pocas las preguntas que tengan que hacer como harto cálculo. ¿Ya? Entonces, tenemos a esta niña que está empujando la pared. Por lo tanto, la pared va a sentir una fuerza. La vamos a dibujar ahí. Esa fuerza que es la que hace la niña. Problema es que sabemos que la pared va a empujar a la niña por acción y reacción. Yo empujo, me empujan, ¿cierto? ¿A quién empujan entonces? A la niña. De ahí sabemos que la fuerza va a estar en cuerpos distintos, ¿sí? Por lo tanto, tienen que estar en cuerpos distintos acá. La 2 se ejercen sobre un mismo cuerpo, la tachamos porque claramente la acción y la reacción no pueden estar en el mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, después dice, se anulan entre sí. ¿Tiene sentido que se anulen entre sí? Si se anulasen, no habría efecto. Entonces no habría aceleración, por ejemplo. No tiene ningún sentido que se anulen. Tampoco tienen cómo anularse si es que no actúan en el mismo cuerpo, ¿sí? Si actuaran en el mismo cuerpo, claro, ahí se pueden anular. Pero el problema es que no actúan en el mismo cuerpo. Entonces no se anulan. Nos quedamos con la 3. En este caso es la C, ¿sí? Siguiente. Un automovilista que viaja por la carretera observa el siguiente letrero, 100 kilómetros por hora. ¿Qué información le entrega dicho letrero? A. La rapidez media máxima que se le está permitido alcanzar al automóvil, la velocidad media, después la aceleración máxima, D. La rapidez instantánea, E. La velocidad instantánea. Entonces nos está mezclando un montón de conceptos y finalmente, lo que les dije recién, en la prueba de física común vamos a evaluar si saben o no cosas básicas como la rapidez media, la velocidad media, la aceleración media máxima, la rapidez instantánea y la velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando nos hablan de tiempos medios, por ejemplo, velocidad media o rapidez media, estamos hablando de tiempos grandes, ¿sí? Esa velocidad es la velocidad considerando todo el trayecto. Y uno sabe que cuando le ponen este cartel, básicamente significa que en solo una parte del trayecto, una parte pequeña del trayecto, yo puedo andar a 100 kilómetros por hora. De repente esto puede cambiar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la diferencia entre lo que es medio, como velocidad media o rapidez media, y lo instantáneo. Lo instantáneo es cuando el tiempo en el que ocurre esta cosa o tiene efecto este cartel es poco, ¿sí? En este caso es poco. No tiene una validez muy amplia en el tiempo, porque yo básicamente voy a llegar a otro cartel que me va a decir, bueno, son 80 o son 120. Entonces, lo que nos están modelando en este cartel es algo instantáneo. ¿Qué puede ser? La velocidad o la rapidez. La diferencia entre la velocidad y la rapidez es que la velocidad es un vector. Como es un vector, tiene dirección, ¿cierto? Lo que marca en el tacómetro en el auto, la velocidad del auto, es la rapidez, porque el auto no sabe en qué dirección estoy yendo. Él no detecta el cambio en la dirección,
La velocidad no va a poder ser detectada. Por lo tanto, lo que sí vamos a poder ver es el cambio en la rapidez. Entonces, en este caso nos están exigiendo que la rapidez instantánea de esta cosa sea de 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, no es la rapidez media, no es aquí la velocidad media, y tampoco es la aceleración. Porque la aceleración, acuérdense que es el cambio en la velocidad. Aquí no nos están hablando de cambio en la velocidad. Nos están hablando de rapidez instantánea. ¿Ya? Acuérdense, súper conceptual esta cosa. Ya, este es un poco más... no es difícil, para nada, pero ahí hay que saber. Estas son las cosas que tenemos que saber, porque uno no las puede como llegar y deducir. ¿Sí? Vamos a subir las clases en cuanto se termine esta. Yo creo que mañana van a estar todas subidas. Entonces, según el esquema, un rayo de luz que se propaga del medio 1 pasa al medio 2 y finalmente a un medio 3, cumpliéndose que alfa es mayor que beta, psi es mayor que delta y alfa es mayor que delta. Entonces nos dan los ángulos, acá hay un esquema de ángulos, no sé qué, y nos preguntan respecto a los índices de refracción. Chuta, índices de refracción. El del medio 1 es mayor, el del medio 2 es menor, el del medio 1 es menor, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer como el análisis físico, lo que ustedes deberían pensar en la prueba, ¿ya? El análisis físico es lo que nosotros podríamos llegar a hacer. La parte que había que saber es la parte del índice de refracción, ¿ya? Entonces vamos a partir con la parte de acá arriba, ¿sí? Tenemos un rayo alfa, o sea, un rayo que incide con un ángulo alfa, que llega al diferente medio, al medio distinto, y se dobla, ¿cierto? Nosotros sabemos, piensen a la luz como un frente de onda, en el que básicamente quiere estar más tiempo en donde le sea más fácil moverse, ¿sí? Piénsenlo como a muchos amigos tomados de la mano, ¿sí? Muchos amigos tomados de la mano, en una hilera, una columna, ¿sí? Tomados de la mano, no sé qué. Van de la mano en la arena de la playa y van chocando, van así. Todos ustedes son los amigos y este es el límite con el mar. Entonces, si se fijan, llegan y chocan con el mar y va a haber algunos que van más rápido y otros que van más lento, ¿cierto? Y se doblan y luego pasa lo mismo. Hay que pensar entonces que la luz va a pasar más tiempo en el agua que en la arena porque se le va a hacer más fácil moverse, ¿sí? En este caso, ¿cómo sabemos si es que pasa efectivamente más tiempo o no? Veamos qué camino toma. Si la luz hubiese seguido derecho, si sigue derecho, habría caminado muy poquito por acá y hubiese salido por acá, ¿cierto? O hubiese seguido esta línea recta. El problema es que se dobla y recorre más camino en el medio 2. O sea, al agua le gusta el medio 2. O sea, perdón, a la luz le gusta el medio 2, ¿cierto? ¿Por qué pasa más camino? Recorre más camino en el medio 2 que si es que hubiese seguido, ¿cierto? Como recorre más camino, entonces va más rápido. Porque a la luz le gusta ir donde va más rápido, ¿sí? Entonces, tenemos acá que en el medio 2 voy más rápido que en el medio 1. Vamos a hacer el mismo esquema como para ejemplificar que en el medio 3 también avanzo menos que en el medio 2, ¿cierto? En el medio 3 avanzo eso, si es que hubiese estado en la misma línea, ¿cierto? Avanzo mucho menos que en el medio 2. Por lo tanto, en el medio 3 voy más lento que en el medio 2, porque yo prefiero estar en el medio 2, ¿cierto? Porque voy más rápido. Por lo tanto, voy más rápido en el medio 2. Entonces, para que se acuerden, después de haber hecho todo este análisis, ¿cierto? Podemos decir que mientras más grande el ángulo, ¿cierto? Mientras más grande el ángulo, más rápido voy. Más prefiere la luz estar en los medios en el que tenemos
más ángulo. Entonces, mientras más ángulo, más rápido. En este caso, tenemos que alfa es menor que beta, por lo tanto, el medio 2 gana. Si es, es mayor que delta, si es este de acá, y delta es este de acá. Como este es mayor, bueno, este gana, entonces este es más rápido. Y finalmente tenemos alfa mayor que delta. Alfa, que es el del medio 1, es más grande que el delta. Por lo tanto, prefiero ir más rápido, prefiero ir más tiempo en el alfa o en el 1 que en el 3. Entonces voy más rápido en el 1 que en el 3. ¿Por qué? Porque los ángulos son mayores. Entonces vamos a hacer un orden. Sabemos que en el medio 2 voy más rápido que en cualquiera de los otros dos. Luego viene el medio 1 y luego viene el medio 3. El problema es que ahora es lo que les decía, que bueno, esta parte la podríamos haber hecho con física, habiendo pensado un poquito. Nos detenemos y decimos, bueno, acá recorre mucho espacio, ¿cierto? Como recorre mucho espacio, bueno, acá va más rápido, porque a él le gusta estar en el medio en que se desplaza más rápido, a la luz, ¿sí? Luego, lo que teníamos que saber era qué cosa es el índice de refracción. El índice de refracción es la fracción entre c y la velocidad del medio. ¿Sí? La velocidad del vacío, que es c, y la velocidad en el medio, que es la velocidad v. Entonces vamos a tener que, mientras más grande sea la velocidad, más chico va a ser el n. Por lo tanto, el n2 va a ser el más chico de todos, el n1 va a seguir y después el n3. Con esa información, volvemos al enunciado y buscamos cuáles son las correctas. Dice, el medio 1 es mayor que el medio 2. Medio 1 mayor que el medio 2, correcto. En el medio 2 es menor que en el medio 3. Medio 2 menor que el medio 3, correcto. En el medio 1 es menor que en el medio 3. 1 y 3, correcto. Entonces nos quedamos con todas. La respuesta es la... Aquí, la E. ¿Sí? Entonces, voy a repetir como rápidamente lo que hicimos. Primero vimos en cuál medio es más rápida la luz. Para eso nos guiamos según el ángulo de refracción de esta cosa. Mientras más ángulo tenga, significa que recorre más distancia en ese medio. Por lo tanto, si lo prefiere, es porque es más rápido. Mientras más ángulo, más rápido. Luego nos acordamos de la fórmula de n igual c sobre b y hacemos el cálculo de los n's. ¿Sí? Vamos con preguntas de óptica. Dice, en la figura se representa un objeto O, acá está el objeto O, ubicado en el frente a un espejo cóncavo, donde F indica la ubicación del foco del espejo y la línea horizontal, su eje óptico. Entonces tenemos el objeto ahí y nos preguntan, al respecto, se afirma concretamente que la imagen del objeto O que forma el espejo es derecha, invertida, real o virtual y de igual tamaño, mayor tamaño o menor tamaño. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tomamos el sistema que nos propone la prueba y tenemos que tirar rayos. Acuérdense que esta parte es tirar rayos. ¿Qué rayos? En general, con 2 es suficiente. ¿Sí? Hay muchos rayos que se pueden tirar. ¿Ya? Generalmente se tira uno que va paralelo al eje de esta cosa, como este que está acá, paralelo, y todos los rayos que van paralelos chocan y se van hacia el foco. ¿Sí? Y vamos a lanzar ahora la proyección de esta cosa. ¿Sí? La proyección, ¿por qué? Porque nos están proponiendo imágenes reales o virtuales acá. Reales o virtuales. Las imágenes reales se forman con los rayos. Por ejemplo, con ese rayo que está acá. Si ese rayo se junta con otro, se forma una imagen real. Si se junta la proyección del rayo, esta cosa de acá, con otra proyección y se forman imágenes, esas imágenes se llaman virtuales porque se forman con la proyección del rayo. ¿Ya? Vamos a tomar otro rayo. Hay varios rayos que pueden servir. Podemos tomar el rayo que va hacia el centro, ¿cierto? El rayo que va hacia el centro choca en el centro y se devuelve con el mismo ángulo con el que llegó. ¿Sí? Luego podemos tomar el rayo que tiene la dirección del centro de el centro de circunferencia. No, el centro de... Chuta, se me olvidó. Bueno, el centro de esta circunferencia.
No me puedo acordar. En fin, tiramos el rayo. El centro de curvatura. Gracias, Alba. El centro de curvatura. ¿Sí? Entonces podemos tomar ese rayo que va hacia el centro de curvatura. Choca acá, se va hacia el centro. ¿Sí? En este caso, yo tomé el que va hacia el centro. ¿Sí? Ese rayo verde. Va acá y luego se refleja con el mismo ángulo. ¿Sí? Fíjense que acá la idea es que si yo lanzo la proyección, ¿cierto? Acá se forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Esa es la idea. Así es como uno sabe si es que está bien tirado el ángulo, el rayo. Si hubiésemos hecho un rayo así, claramente ese no va con el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, vamos con la imagen que se forma acá, ¿cierto? Aquí da la casualidad que se forma el ángulo de 90 grados, por si acaso. En general hay que fijarse bien que los ángulos que hayamos dibujado sean iguales, ¿sí? En este caso, se forma la imagen allá. Como la imagen se forma derecha, ¿cierto? Más grande, y con las proyecciones, se llama virtual, tenemos ya entonces la respuesta. Entonces, en estos casos en los que les ponen espejos o lentes, la única solución es lanzar rayos, como para tener una orientación, ¿sí? El ángulo, en general, claro, va a ir con más o menos al ojo, pero de todas formas, uno igual tiene una idea. Em, Eso. Entonces vamos con derecha más grande y virtual. Acuérdense que se llama virtual porque se forma con la proyección de los rayos y no con los rayos reales. Entonces nos quedamos con derecha respecto al objeto, virtual y de mayor tamaño que el objeto. ¿Ya? Vamos a pasar a ondas ahora. Antes de eso, les voy a dejar un recreo de 3 minutos en el cual les voy a dejar un desafío, una pregunta de desafío. La Universidad Mayor nos quiere motivar con esta pregunta para que la puedan hacer en la casa mientras yo voy a tomar agua. ¿Ya? Nos vemos en 5 minutos.
Entonces, chiquillos, he vuelto después de esos 3 minutos, muy veloces. Y como muchos dijeron en el chat, es la D, la alternativa de 50 grados Celsius. Porque, bueno, son 3 litros básicamente el mismo elemento que mezclo misma cantidad. Por lo tanto, el equilibrio térmico se logra en la mitad de esta cosa, de la diferencia. Por lo tanto, esto cambiaría si es que tuviésemos o distintos volúmenes, ¿cierto? O distintas sustancias. Y eso, es la única forma que cambia. Acuérdense que el calor depende de la masa, el calor específico. La masa la podemos asociar al volumen, ¿cierto? Volumen, porque sabemos la densidad del agua, por ejemplo. Entonces sabemos que el calor depende de la masa, volumen, densidad, del calor específico, que eso depende del material, ¿cierto? Y del cambio en temperatura. ¿Ya? Hemos hecho hartos ejercicios de eso también. Vamos con la nueva pregunta de ondas. Esta es muy fácil. Dice la figura del perfil, la figura muestra el perfil de una onda periódica que se muestra en cierto medio, que se propaga en cierto medio. Entonces tenemos esta onda que parte en P, termina en Q, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Al respecto, ¿cuántas longitudes de onda corresponde la distancia entre los puntos P y Q? Entonces primero vamos a definir qué es una longitud de onda. Para los que no se acuerdan, la longitud de onda es la distancia entre dos puntos que están en fase. El problema es cómo definir esos puntos. Generalmente uno los define con las crestas o los valles. Entonces vamos a tomar acá esta cresta, le vamos a poner una rayita y eso le vamos a llamar longitud de onda. Ese trozo, ese valor, ¿cierto? Es el mismo para todos, ¿cierto? Va aquí, pura longitud de onda. Significa que este punto con este punto están haciendo lo mismo. Este punto con este punto están haciendo lo mismo. Este punto con este punto están haciendo lo mismo. Y así. Entonces vamos a bajar esta longitud de onda, la vamos a poner acá, ¿cierto? Acuérdense que la longitud de onda se llama lambda. La vamos a poner ahí. Y luego vamos a contar cuántas hay. Entre el punto P, subo, bajo, y aquí llego al 0. Después subo, bajo, llego al 0. Acá hay 2. Subo, bajo, llego al 0, 3. Subo, bajo, llego al Q, 4. Entonces en este caso habrían 4 longitudes de onda. ¿Sí? Esta onda, como se ve que sube y que baja, se llama transversal. ¿Sí? Las ondas longitudinales son las que van a lo largo. Longitudinales, a lo largo. Entonces, en vez de hacer un movimiento de subir y bajar con respecto a su dirección, hacen un movimiento de ir y volver. ¿Cierto? El sonido va y vuelve. ¿Cierto? Como el tambor. El tambor hay que pegarle así para que, bueno, haga como esto, ¿cierto? Y eso hace que se muevan las partículas y finalmente queda el sonido. Y eso se llama onda longitudinal. ¿Ya? La onda transversal es la contraria, en la que el movimiento de la partícula es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces en este caso tenemos que son 4 longitudes de onda. ¿Sí? Vamos con... Tomás nos pregunta por la anomalía del agua. Tengo entendido que eso es porque el agua no va disminuyendo su volumen y no tiene su volumen mínimo en el hielo, o sea, cuando está en estado sólido. ¿Cierto? Esta cosa no se va comprimiendo, el agua no va como comprimiéndose, sino que mientras yo disminuya la temperatura, finalmente va a llegar un momento en que va a comenzar a como expandirse, por la forma en que están puestos estos átomos del agua, H2O, ¿cierto? Están como así, y finalmente esta cosa hace que la parte más densa del agua sea en estado líquido y no en estado sólido. Eso significa que, bueno, la parte sólida va a flotar y la parte líquida va a quedar por debajo. Y eso es súper bueno porque, por ejemplo, en los polos, o cuando llega el invierno, el agua se mantiene a 4 grados, ¿cierto? Líquida por debajo y no destruye básicamente todo lo que está, el ecosistema marino que está por debajo. Porque imagina, todos los inviernos te llegara una capa de, no sé, de hierro, baja, te aplasta y luego sube, finalmente no puedes vivir en ese lugar.
¿cierto? Lo bueno entonces del agua es que como se congela, al momento de congelarse, aumenta su densidad, tenemos que esta cosa flota. Entonces se forma la capa de hielo y del hielo hacia arriba, bueno, están las temperaturas de grados bajo cero, pero del hielo hacia abajo están solo a 4 grados, a lo más, ¿cierto? Y eso permite que la vida fluya, etcétera, etcétera. Por eso dicen que es tan importante el agua. Dicen por ahí. Ya, pues entonces, tenemos la pregunta 3. Dice, algunas aves tienen la capacidad de ver en la región del ultravioleta. En la región ultravioleta del espectro electromagnético. Solo con esta información. Nada más, no inventen más. ¿Qué se puede afirmar? Entonces, vamos primero con el espectro. ¿Qué era el espectro electromagnético? Es toda la luz que nos llega. La luz que nos llega tiene distintas longitudes de onda. Y la única luz que podemos nosotros ver es la visible. A ese espectro le llamamos visible. Va desde los 700 nanómetros, creo que son, hasta los 400 nanómetros, que es el ultravioleta que está acá. Entonces nos dicen que hay un pájaro que puede ver en este espectro más acá, que puede ver un poquito más allá. Pero no nos dan información de cuál es el espectro visible de este pájaro. Entonces dice, dichas aves pueden ver un intervalo de longitudes de onda más amplio que los humanos. Eso es falso, porque para que sea más amplio significa que tenemos que tomar este espectro y ampliarlo para los dos lados, quizás, ¿cierto? Y eso no tenemos la información. Solo con esta información, que es que para un lado se puede ver más, bueno, quizás ve mucho menos en los otros dos colores, ¿sí? Entonces esa la descartamos. Acuérdense que, bueno, esa la descartamos. Los humanos pueden ver en un intervalo de frecuencias más restringido que dichas aves. ¿A qué se refiere con frecuencia? La frecuencia entonces, acuérdense que van aumentando mientras más azules sean estas cosas. Mientras más azules hay más frecuencia, mientras más rojo la frecuencia es más chiquitita, por eso lo puse acá como chiquitito. Y acuérdense que esta cosa va al revés, en la longitud de onda. La longitud de onda más grande, o sea, esas longitudes largas, son las rojas. Y las longitudes chiquititas, ¿cierto? Las más chiquititas, son las violetas. Ahora, en velocidad, las dos son iguales. Acuérdense que la velocidad de la onda no depende de la frecuencia. La velocidad de la onda depende del medio en donde se esté propagando. ¿Ya? Por lo tanto, el rojo y el azul tardan lo mismo, ¿cierto? Tardan lo mismo en llegar a nuestros ojos. ¿Sí? Seguimos entonces. Los humanos pueden ver un intervalo de frecuencia más restringido que dichas aves. Bueno, es la misma historia. No podemos solamente con esa información de que los pájaros ven en el ultravioleta, ver y decir con propiedad que ellos tienen un rango más grande que nosotros. ¿Sí? Álvaro me dice que hay un problema entonces cuando hago pasar la luz por un prisma. Y eso es porque la velocidad de la luz depende también de la longitud de onda. Por eso, cuando yo hago un cambio de material, cambia la velocidad. Pero es porque hago un cambio en el material. Si no hubiese un cambio en el material, no tendría esta diferencia de velocidades. ¿Ya? Después, la C. Dichas aves pueden ver luz con frecuencias más altas que los humanos. Las frecuencias más altas están en el lado de los ultravioletas porque son más grandes, ¿sí? Y eso es lo que nos dice justamente esta cosa. Acuérdense entonces que mientras más grande sea la frecuencia, más chica la longitud de onda, ¿sí? Mientras más grande sea la longitud de onda, más chica es la frecuencia. Y lo vamos a ver con un dibujito ahora, en este. La frecuencia entonces, si se fijan, es cuántas vueltas doy en un cierto tiempo. Tomo un tiempo y veo que en este tiempo cumplo muchos más ciclos, ¿sí? Que por ejemplo, el último. En el último hago un ciclo y mientras que en el de más arriba hago 20, ¿sí? Por lo tanto, el de más arriba tengo más frecuencia que en el de abajo. El problema va al revés si es que tomamos la longitud de onda. La longitud de onda de este mono de acá es más grande, ¿cierto? Y la longitud de onda de este mono de acá es más chiquitita. Es ese trocito chiquitito. Entonces, mientras más frecuencia, menos longitud de onda. Y mientras más longitud de onda, menos frecuencia. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a tachar esta parte que dice que es más amplio, no nos sirve. La misma idea con el de acá, porque la información no es suficiente. Y nos quedamos entonces con
la C. ¿Sí? Vamos con la 2. Dice, una persona golpea un diapasón, el que emite un sonido. Si luego lo golpea con una fuerza de mayor magnitud en el mismo punto, ¿cuáles de las siguientes características de la onda sonora que emite el diapasón se modificarán? ¿Qué es un diapasón? El diapasón es ese instrumento que sirve para afinar, ¿sí? ¿Por qué se usa para afinar el diapasón? Porque en realidad es un metal, ¿sí? Este metal tiene la propiedad de, bueno, por su forma, no sé qué, generar siempre la misma nota, ¿ya? La idea del diapasón es de nuevo para afinar. Entonces yo afino, por ejemplo, el piano en una nota La con un diapasón de La y luego afino el resto del piano, porque sé cuánto espacio tiene que haber entre cada uno. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el violín o la guitarra. Uno en la guitarra afina una cuerda y con esa cuerda yo puedo afinar el resto, ¿sí? No necesito un afinador o una nota para cada cuerda. Yo con saber una tengo el resto de las notas. Entonces yo tengo el diapasón y esa es la idea del diapasón, para eso lo hicieron, ¿ya? El diapasón entonces es para afinar. Da lo mismo entonces con qué intensidad le pegue al diapasón, con cuánta fuerza le dé al diapasón, siempre me va a dar la misma frecuencia, ¿sí? Lo único que puede cambiar entonces es su volumen. Puede ser más intenso o menos intenso, con más volumen, con menos volumen, con más amplitud o con menos amplitud, que es la misma idea, el mismo sinónimo, ¿ya? Entonces, la amplitud es lo que puede cambiar si es que yo le pego. De hecho, si yo le pego más fuerte, claramente la amplitud de esta cosa va a ser mayor, ¿sí? La velocidad de la onda sonora no depende de cómo yo golpee a esta cosa. ¿Por qué? Porque, de nuevo, como les dije recién, la velocidad depende del medio en donde se propague la onda, ¿sí? Y la frecuencia no debiese cambiar porque el diapasón está hecho para mantener la frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, nos quedamos con que solo cambia la amplitud, ¿ya? Con respecto a la pregunta de qué es la frecuencia o la altura y esas cosas, lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Esta pregunta nos dice, ¿qué pasa si tengo un violín y un charango emiten la misma nota en una pieza musical? ¿Cuál es la característica del sonido que permite a una persona distinguir entre el sonido emitido por el violín y el emitido por el charango? Entonces, ¿qué cosa caracteriza al sonido de un violín o un charango? Entonces, habíamos dicho recién entonces que la amplitud de un sonido, que es qué tan grande es la onda, entonces tenemos una onda, por ejemplo, esta de acá, mientras más amplitud significa que esta cosa va más arriba, pero no significa que cambie la frecuencia, solamente que esto es más energético, por lo tanto esto sube, ¿sí? Eso es la amplitud, intensidad, volumen, la misma historia. Luego tenemos la altura. La altura es lo mismo que el tono, ¿sí? Entonces, la frecuencia o la longitud de onda, da lo mismo, ambas nos sirven para definir un tono, ¿sí? Grave, agudo, ¿sí? Si es grave, la longitud de onda es grande, es grave, así, una onda grande. Y su frecuencia es pequeña. Si es agudo, sube y baja rápidamente, por lo tanto su longitud de onda es chiquitita y su frecuencia es muy grande, ¿sí? Entonces, la altura va con el tono y va con la frecuencia y va con la longitud de onda. Son esas cuatro cosas que vienen a decirnos la misma cosa, ¿sí? Entonces, sabemos que la frecuencia es el tono y no tiene nada que ver con la forma de la onda. La forma de la onda la da el timbre, como bien dijeron sus compañeros ahí en esa cosa, en el chat. Entonces, la amplitud, dijimos recién que viene con el volumen, no tiene nada que ver tampoco. Luego, la frecuencia, que es lo mismo que el tono, ¿cierto? Nos da la misma información. Y finalmente la rapidez de propagación, que no depende de si es un violín o un charango, porque la onda nos llega a través del aire que comparte el medio es compartido, ¿sí? Entonces la amplitud viene a ser el volumen, la rapidez depende del medio, por lo tanto nos quedamos con el timbre. El timbre es, acuérdense, lo que define, y esto es como una pregunta súper típica, es lo que define y diferencia la misma nota de instrumentos musicales distintos,
¿Ya? Ahora, chiquillos, llevamos 55 minutos de clase. Vamos a hacer, terminar con el módulo común. Alcancé a preparar unas preguntas del módulo electivo y espero que las podamos hacer todas, ¿ya? Así que los que vayan a dar la prueba electivo, vamos a hacer un par de preguntas para ver si los podemos ayudar un poco, ¿ya? La primera dice, en la figura se muestran dos cuerpos, P y Q. Acuérdense que esto es módulo electivo, comenzamos la parte del módulo electivo. En la figura se muestran dos cuerpos, P y Q, que pueden moverse sobre un mismo camino horizontal. P emite un sonido de frecuencia F0, ¿cierto? Entonces, para las velocidades de P y Q respecto del camino, ¿cuál de las siguientes situaciones permite que Q capte el sonido que emite P con una frecuencia menor que F0 en el instante que muestra la figura? Entonces, ¿qué necesito? En este caso nos están hablando de una modificación de la velocidad, perdón, una modificación de la frecuencia por la velocidad. Eso se llama efecto Doppler, ¿cierto? Entonces tenemos un efecto Doppler. En este caso, esta partícula que está acá, si produce este efecto Doppler, significa que está como apretando las ondas que están acá, por lo tanto se mueve con esa dirección. Si se mueve hacia acá, aprieta las ondas que están en la dirección del movimiento y genera una frecuencia mayor, ¿cierto? Más chiquitito esto, la longitud de onda es más chiquitita, la frecuencia es mayor. En este caso, la que va dejando, se va alejando, por lo tanto, genera una longitud de onda mayor, ¿cierto? Pero una frecuencia menor. Entonces, ¿qué necesito yo para escuchar lo que nos piden acá? Una frecuencia menor. Necesito que Q se esté alejando de P. ¿En qué situación Q se está alejando de P? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuándo se aleja? Entonces, la primera, tenemos P, que está acá. P se está moviendo con 20 hacia el sur y Q se está moviendo con 10 hacia el sur. Entonces, tenemos uno que está lento y el otro que está más rápido. Entonces, finalmente, P se está acercando a Q. Si se está acercando, Q lo va a escuchar con mayor frecuencia. No me sirve. Siguiente. P va con 20 hacia el norte y Q va con 10 hacia el norte. Entonces, hacemos una suma de velocidades, ¿cierto? P va hacia el norte, Q también va hacia el norte, este va con 20, ¿cierto? Y le tenemos que restar los 10 de acá. Finalmente, P va a quedar con 10 metros con respecto a Q, metros por segundo con respecto a Q, por lo tanto se está alejando de Q. Finalmente, tenemos lo que estamos buscando. P se está alejando de Q en la alternativa B. ¿Ya? Veamos igual la otra. La C dice que P está quieto y Q se está moviendo hacia P. No me sirve, se está acercando. La D. P se mueve con 10 hacia el sur, P va para allá, pero Q está quieto. P se está acercando, no me sirve. La E dice que ambos se mueven con la misma velocidad. P va con 10 hacia el norte y Q va con 10 hacia el norte. No hay un cambio en la frecuencia, ¿sí? Entonces nos quedamos con, eliminamos todas esas y nos quedamos con la alternativa B. Ya la idea era primero ver qué pasaba, cuál es el efecto que estaba por detrás y cómo logramos ese efecto, ¿sí? Vamos con la 7. Dice, una onda sonora tiene una longitud de onda de 2 metros cuando se propaga en el aire. Al propagarse en cierto líquido, entonces decimos nosotros que cambió de medio. Sigo. Al propagarse en cierto líquido, su longitud de onda es de 5 metros. ¿Cuál es la rapidez de la onda en dicho líquido? Considere la rapidez del sonido en el aire igual a 340 metros por segundo. La idea de esta cosa es que nosotros cambiemos de medio, ¿cierto? Y nos preguntan por la velocidad. Como les dije recién, la velocidad depende del medio, ¿sí? ¿Qué se va a mantener constante? La frecuencia. Cuando yo cambio de medio, se mantiene constante la frecuencia, ¿sí? Ahora, la velocidad siempre va a ser lambda por f, ¿sí? La velocidad siempre va a ser lambda por f, la longitud de onda por la frecuencia. Vamos entonces a ver que la frecuencia, que es lo único que se mantiene porque es el sonido que se emitió, el sonido tiene entonces esta frecuencia de la velocidad dividido en el lambda. La velocidad, entonces, vamos a tomar el primer caso en el que la frecuencia es la del sonido en el aire. Entonces ponemos los datos, 340 dividido en 2 metros y nos da 170 Hz.
Esa es la frecuencia que tiene el sonido, ¿cierto? Ahora, para calcular la velocidad del sonido en el otro líquido, ¿cierto? Tomamos la velocidad igual a lambda por f. ¿Por qué? Porque nos dan la lambda, ¿cierto? Nos dicen que son 5 metros. Entonces, lambda por f nos va a quedar 170 porque la frecuencia no cambia. Esa frecuencia de acá es la misma que la frecuencia con la que salió. Nos queda 170 por 5 y eso son 850 metros por segundo. Entonces, finalmente nos quedamos con la C. ¿Ya? Seguimos con la 12. Una esfera maciza de vidrio permanece sumergida en el fondo de un vaso con agua, como muestra la figura. Esta es la parte electiva. Si nos están mezclando líquidos, nosotros tenemos que pensar al tiro en empuje. El empuje es la fuerza que se ejerce y es igual al peso del volumen desplazado. Entonces, la pregunta dice, en estas condiciones, la fuerza que ejerce el agua sobre la esfera es igual a, en magnitud, la fuerza, entonces les dije recién que es el empuje. El empuje es la fuerza que es igual al peso del volumen desplazado. El volumen desplazado es el volumen de la esfera, ¿cierto? El volumen de la esfera, de la pelota, ¿cierto? ¿Cuánta agua desplaza la pelota? Es la fuerza que hace el agua. Entonces tenemos que buscar eso en la respuesta. Dice, ¿este empuje va a ser igual al peso de la esfera de vidrio? No, porque es el peso del volumen desplazado. La B dice, el peso del agua que está sobre la esfera. ¿Está sobre la esfera? Bueno, en realidad eso no me sirve de nada, no tiene ningún sentido. Vamos con la siguiente, al peso del agua que ocupa un volumen igual al de la esfera. Y eso es justamente lo que estamos buscando. Es el peso del agua que ocupa un volumen de esfera. O sea, el volumen desplazado. ¿Sí? Entonces nos quedamos con la C. La D dice que va a ser igual al peso del agua que está sobre la esfera más el peso de la esfera de vidrio. ¿No tiene sentido? No. La E dice, el peso de la esfera de vidrio menos el peso del agua que ocupa un volumen igual. No, tampoco. No hay ninguna resta. Vamos con la 14. Cuando un cuerpo se desliza por un plano inclinado sin roce, es correcto afirmar que se mantiene constante. ¿Qué cosa se mantiene constante cuando yo voy por un plano inclinado? Cuando yo estoy, por ejemplo, en caída libre tenemos que lo que se mantiene constante es la aceleración. La velocidad va cada vez aumentando, ¿cierto? La rapidez, si la velocidad cambia, la rapidez cambia. Pero lo importante es que la aceleración es constante. Y eso le llamamos gravedad en general, ¿cierto? Todo el mundo la conoce por gravedad. ¿Qué pasa si yo pongo esta situación, una pelota que va cayendo, ¿cierto? Por un plano inclinado sin roce. Entonces no hay nada que lo vaya a detener. Eso significa entonces que la aceleración de este mono es la misma que de este de acá. En otra situación, ¿sí? Hay otra componente acá. Todo como confuso, pero el concepto es el mismo. Como no hay roce que me quite esta aceleración, siempre va a ser la misma, va a ser constante, va a ser una parte de G, no todo G, porque claro, todo G va hacia abajo, esta cosa va para el lado, ¿cierto? Pero siempre va a haber una constante, una cosa que no va a cambiar, ¿cierto? Por lo tanto nos quedamos con la A, la aceleración. Fíjense que la parte electiva también tiene mucho concepto, ya no es solamente, como lo hubiesen imaginado, de solo números, ¿sí? También tiene harto concepto. Ya, y con esta terminamos. La 18 dice, un cuerpo se mueve entre los puntos P y S de un plano horizontal. En el tramo PQ es liso, sin roce. El tramo QS es áspero, con roce. Durante todo el trayecto de P a S actúa una fuerza horizontal de magnitud constante, F0, como lo representa en la figura. Si A1 y A2 son las magnitudes de las aceleraciones del cuerpo en los tramos PQ y QS, respectivamente, y R es la magnitud de la fuerza de roce en QS, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a R? Entonces tenemos este sistema y tenemos que despejar R. Esa es la idea. Vamos con eso. Tenemos el sistema, ¿cierto? Y tenemos que relacionar las fuerzas. Nosotros sabemos por la segunda ley de Newton que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. En este caso, hay solo una fuerza. Entonces tenemos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración de este cuerpo, en este punto. En este caso, la masa es m y la aceleración es A1, ¿cierto?
F0 entonces va a ser igual a la masa por A1. En este caso acá tenemos F0 que empuja y R que se va para el otro lado. Entonces si yo puse los positivos para allá, R es negativo. Entonces tengo F0 menos R, sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por la aceleración 2, porque tenemos otro sistema, otra aceleración. La masa no cambia, ¿sí? La masa es la misma. En ningún caso nos dicen que cambie la masa, solo cambia la aceleración. Entonces, despejamos R de acá. Sacamos el R y nos queda que pasamos restando, ese lo pasamos sumando. F0 menos M por A1, perdón, A2 es igual a R. Ahora volvemos acá a que F0 es igual a M por A1. Tomamos M por A1, lo ponemos acá, ¿cierto? M por A1 menos M por A2 es igual a R. Factorizamos por M, ¿cierto? Nos queda M por A1 menos A2, eso es igual a R. Pero si se acuerdan las respuestas, volvamos a las respuestas están acá. Las respuestas están en función del F0. Es la resta de las aceleraciones partido en algo, factor de F0. Por lo tanto, no podemos llegar y decir como esto que está acá, lo que habíamos llegado, que es la masa, factor de A1 menos A2. Entonces, ¿de dónde sacamos el F0 y cómo lo relacionamos con la masa? De acá. La masa está acá y el F0 está acá. Pasamos el A1. Entonces nos queda que F0 dividido en A1 es la masa. Ponemos ese valor acá. Nos queda F0 igual a 1. O sea, F0 dividido en A1 por A1 menos A2 es igual a R. Entonces ahora lo ordenamos un poquito más. Pasamos dividiendo el factor de allá y el F0 lo dejamos solo. Nos queda A1 menos A2 dividido en A1 por F0. Y eso es el valor de R, la fuerza de roce. Lo buscamos y es la primera. A1 menos A2 dividido en A1 por F0. A1 menos A2 dividido en A1 por F0. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas? Pregunten. Aprovechen. Entonces, como no hay dudas, yo me despido, chiquillos. Tenemos la prueba el martes. Momento. Es un bonito momento. O sea, hemos estado haciendo mucho ejercicio todo el año. Los hemos acompañado gracias a Puntaje Nacional. Tuve la oportunidad también de ser parte de su proceso. Mandamos saludos a Chiloé. Es muy bonito Chiloé. Vayan a Chiloé a mochilear. Es muy bonito. Aprendan a conocer su país. Hagan hartas cosas, chiquillos. La vida no se acaba si es que les va mal. Y tampoco va a comenzar si es que les va bien. ¿Ya? La vida sigue. La vida la hacen ustedes al final. No se achaquen y tampoco crean que la vida está lista si es que les va bien. Finalmente es un proceso largo de lucha contra muchas cosas. Así que intenten como encontrar las cosas que los hacen felices, porque finalmente la vida sin felicidad no es vida. Uno siempre piensa en que la plata es lo que los va a hacer feliz, pero finalmente se van a dar cuenta en que no es la plata. Finalmente el alma no se llena con monedas, ¿sí? El alma se llena con sonrisas, con cariño, con alguien que te abrace. Y si es que les va bien y alguien los abraza, qué rico, chiquillos. Qué rico que alguien los aprecie. Y al revés, si les va mal y alguien los abraza, también valoren eso. Entonces, nada, pues, chiquillos, que les vaya súper bien. Quiero que estén tranquilos porque ustedes saben, que no estén ansiosos. Nada, ya saben hacer estas cosas. Han hecho todo el año un montón de esfuerzo. Han hecho toda su vida un montón de esfuerzo. O sea, no es solamente una cosa de un año. Han estado aprendiendo matemáticas, física, biología, química. Aprendieron hasta leer. Entonces, finalmente, sé que saben, ¿ya? Ustedes también saben que saben. Por lo tanto, confíen en sus conocimientos. Les va a ir bien. Finalmente les va a ir bien, ¿ya? Vamos a andar. Finalmente, yo sé que hay gente de todas partes y me siento muy feliz de que haya gente de Chillán, que es muy bonito,
Antofagasta, que también es muy bonito, tengo la suerte de conocerlo, de Chiloé, como dije, de Santiago, de Pichilemu, eh, y eso pues chiquillos, mucho ánimo, y acuérdense de Quillota, dicen por ahí, y acuérdense que, nada, porque todo el mundo, por mucho que hayan puesto expectativas en ustedes, no se va a acabar el mundo, y tampoco va a comenzar como les dije recién, ¿ya? Entonces, ánimo, confianza, paz para ustedes. No estudien más, chiquillos. En realidad ya no tiene mucho sentido. Se van a poner más nerviosos nomás. Coman harto el día de la prueba. Coman tranquilo lo que comen siempre. No se van a poner a inventar cosas. No es la idea andar con indigestión el día de la prueba. Lo más probable es que duerman. Que no duerman bien. A mí me pasó. Yo la primera prueba llegué con habiendo dormido nada. Pero es por los nervios. Es entendible. Quizás no duerman bien, pero son 3 horas de concentración y finalmente no se achaquen si es que duermen mal, no se asusten más, finalmente todo va a pasar y va a pasar bien. Ese es el punto, ¿ya? Ojalá, chiquillos, que les vaya súper bien. A Coyhaique, saludos a Coyhaique, no sé por qué quieren que les mande saludos a Perú, si en Perú no hay PSU, en Uruguay tampoco. Me preguntan, yo estudio astronomía. Y eso pues, chiquillos. Que les vaya súper bien. Un saludo gigante a todos. Un abrazo enorme a todos. Y mucha tranquilidad. ¿Ya? Chao, chiquillos, que estén bien. Cuando la promesa de la educación gratuita parece centrarse en el financiamiento más que en la calidad, hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan, es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son 2. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial.